Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la Araucana, una obra monumental del escritor español Alonso de Ercilla que narra los eventos iniciales de la Guerra de Arauco. Este poema épico nos presenta un conflicto de gran magnitud entre los españoles y los pueblos mapuches, revelando la lucha de los indígenas por proteger sus tierras y culturas frente a la ambición colonial. A lo largo de sus 37 cantos, Ercilla mezcla elementos históricos con su propia experiencia como protagonista en esta historia. La influencia de obras como Orlando Furioso se siente en su estilo, que destaca por la participación activa del narrador en los acontecimientos. Pero la Araucana no solo se centra en las batallas, también incluye momentos de introspección y elementos fantásticos, como es el caso del hechicero Fitón, quien muestra visiones de un futuro incierto. En este video exploraremos cómo Ercilla logra plasmar la valentía de los indígenas y la complejidad de la guerra, todo mientras reflexiona sobre los sacrificios humanos. También analizaremos el impacto de esta obra que es considerada como la primera epopeya americana y un hito del Renacimiento español. Así que acompáñanos en este viaje por las páginas de la Araucana y descubramos juntos las leyendas y verdades que emergen de este apasionante poema. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse de nuestro contenido. Primera parte. La obra comienza con una vívida descripción de la región de Chile y el estado de Arauco, sumergiendo al lector en las costumbres y tácticas de guerra de los habitantes locales. Se narra la llegada de los españoles y la conquista inicial de estas tierras, una historia marcada por la resistencia indígena que pronto se traduce en una rebelión en Arauco. A medida que los caciques discuten la elección de un capitán general, Colo Colo emerge como una figura clave para resolver las discordias internas. La astucia y valentía de los nativos brillan cuando se lanzan a una audaz incursión en la fortaleza de Tucapel, desatando una serie de enfrentamientos que culminan en la trágica batalla contra los españoles. A medida que la narración avanza, el protagonismo de Lautaro se hace evidente. Valdivia, decidido a imponer su autoridad, es emboscado por los araucanos en un paso estrecho, lo que resulta en la aniquilación de su pequeña tropa. Esta victoria para los indígenas es solo el comienzo de un conflicto mayor, ya que los enfrentamientos continúan en la cuesta de Andalicán. Lautaro, con su estrategia brillante, lleva a los españoles a una derrota devastadora, mostrando la brutalidad de la guerra mientras se detallan las muertes indiscriminadas infligida a los vencidos, incluyendo a mujeres y a niños. Con la caída de Concepción, los españoles, desgastados y desmoralizados, se ven obligados a retirarse hacia Santiago, dejando tras de sí el rastro de la devastación. La tensión se intensifica cuando los caciques se reúnen en el Valle de Arauco, reflexionando sobre el futuro de su lucha. La muerte del cacique Puchecalco a manos de Tucapel es un recordatorio de las intrigas internas, mientras que Caupolicán se prepara para avanzar hacia la ciudad imperial. Sin embargo, un giro inesperado de los eventos frustra los planes araucanos, provocando su retirada al enterarse de que los españoles reconstruyen Concepción. A pesar de las victorias recientes, la historia se adentra en un ciclo de festividades y conflictos, marcando el inicio de una nueva batalla entre Lautaro y los españoles. El asedio culmina en la tragedia del asesinato de Lautaro, que desencadena una sangrienta contienda, representando así el cruento fin de la resistencia indígena y la llegada de nuevas fuerzas al territorio chileno. Segunda parte. La segunda parte de la obra se inicia con la calma que sigue a la tormenta, marcando la entrada de los españoles al puerto de Concepción y a la isla de Talcahuano. En el valle de Ongolmo se lleva a cabo un consejo general entre los indígenas, donde las disputas entre Petegelén y Tucapel revelan las tensiones y decisiones que afectan su estrategia en la guerra. La embajada de Millalulco ponen en movimiento una serie de eventos que culminan en la salida de los españoles de la isla, quienes construyen un fuerte en el cerro de Penco. Sin embargo, los araucanos no tardan en atacar, desatando un conflicto que se entrelaza con los acontecimientos en la plaza de San Quintín, donde el rey Don Felipe lidera un asalto que resultará en la victoria para su bando. Con el avance araucano hacia el fuerte de Penco, la situación se torna crítica.
El asalto al fuerte es descrito con gran detalle, revelando la valentía de los indígenas y la resistencia de los españoles. A pesar de las pérdidas significativas, Tucapel, gravemente herido, comparte con don Alonso de Ercilla una conmovedora historia de su vida a través de Tegualda, quien entre lágrimas encuentra el cuerpo de su esposo y lo regresa a su tierra. Mientras tanto, las tropas españolas y los caballos que llegan desde Santiago se preparan para enfrentarse a Caupolicán, quien exhibe toda su fuerza en el campo de batalla, dando inicio a un feroz enfrentamiento en el estado de Arauco. La narrativa avanza hacia un clímax dramático en el que Rengo demuestra su valentía y Galvarino, un indígena valiente, enfrenta la cruel justicia de los españoles. A través de un apasionado discurso en el Senado araucano, Galvarino logra cambiar la opinión de algunos líderes mientras los españoles se lanzan a la búsqueda del enemigo. La batalla naval se convierte en un momento crucial, marcado por el desbaratamiento de la armada turquesca y la huida de Ochalí. Finalmente, la historia nos lleva a los campos de batalla donde Tucapel y Rengo brillan con su valentía en una feroz lucha, mientras los araucanos, a pesar de su derrota, siguen luchando con determinación, convocando a nuevos consejos y discutiendo su futuro en medio de la devastación de sus tierras. Tercera parte. La tercera parte de la obra se centra en el desenlace del enfrentamiento entre Tucapel y Rengo, así como las vivencias de Pran, un araucano que interactúa con Andresillo, un sirviente de los españoles. Esta sección revela las intrigas y estrategias en el campo de batalla, donde los vínculos entre los personajes se entrelazan con las decisiones que influyen en la guerra. A medida que Andresillo comparte con Reynoso los planes de Pran, se va tejiendo una narrativa de engaños y tácticas que culminan en un ataque de los araucanos al fuerte español, que sin embargo es repelido con éxito por los defensores. La retirada de Caupolicán hacia la sierra marca un punto de inflexión, llevando a don Alonso de Ercilla a narrar la historia de Dido, ofreciendo un respiro entre los horrores de la guerra. Con la travesía de Dido, la obra se adentra en un relato más personal, reflexionando sobre la fortaleza y el sacrificio de los personajes, mientras se exploran temas de identidad y destino. La captura de Caupolicán se convierte en un elemento clave, desencadenando una discusión entre él y Reynoso sobre el deseo del cacique de convertirse al cristianismo antes de su muerte. Este diálogo profundo resuena con el significado de la fe y el honor, antes de que Caupolicán fallezca, llevado a los araucanos a reunirse para elegir un nuevo líder en medio del caos y la incertidumbre. A medida que los españoles avanzan en la nueva tierra, el cacique Tunconambala intenta persuadirlos de que se detengan, pero al fracasar, se ofrece como guía a través de terrenos difíciles, poniendo a prueba la resistencia de los conquistadores. Este viaje es una metáfora de los desafíos que enfrentan los españoles en su intento de dominar estas tierras. Finalmente, la historia da un giro hacia Europa, donde Alonso de Ercilla embarca hacia España, visitando varias ciudades antes de que el rey don Felipe movilice tropas hacia Portugal. En el último canto, se reflexiona sobre la guerra como un derecho de las naciones y se plantea los requerimientos hechos a los portugueses para justificar las acciones militares, cerrando así el ciclo de conflicto y resistencia que ha permeado la narración. Análisis. La Araucana, el poema épico de Alonso de Ercilla, se erige como una obra fundamental no solo en la literatura española del Renacimiento, sino también en la tradición literaria americana. Al narrar los acontecimientos de la Guerra de Arauco, Ercilla ofrece una perspectiva única sobre el conflicto entre los españoles y los mapuches, reflejando tanto la valentía de los indígenas como los desafíos de la conquista. Este poema no solo documenta la historia de un enfrentamiento bélico, sino que también explora temas universales como la lucha por la identidad, el honor y la resistencia frente a la opresión. Ercilla destaca en su obra por su capacidad de entrelazar eventos históricos con elementos fantásticos, creando así una narración rica y multifacética. La inclusión de personajes como el hechicero Fitón, que revela visiones del futuro, enriquece la trama con un sentido de destino e inevitabilidad. Este uso de lo fantástico permite al autor reflexionar sobre la condición humana y los ciclos de guerra y paz, creando un diálogo entre el presente y el futuro que trasciende su época. Sin embargo,
Esta fusión de lo real y lo fantástico también puede ser vista como un intento de Ercilla de dar sentido a la brutalidad del conflicto, proporcionando un alivio poético a los horrores de la guerra. La voz del narrador en La Araucana es una de las características más distintivas. A diferencia de otros relatos de la época donde el autor tiende a ser observador externo, Ercilla se involucra directamente en la narrativa, lo que le otorga un matiz personal y emocional a la obra. Esta participación activa no solo humaniza los eventos, sino que también permite al lector experimentar la angustia y el valor de los personajes. Si te gustó el video, ya sabes, suscribirte, darle like, que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chau, chau.